La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted más tarde podrá escuchar en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. O simple y sencillamente ingresa a 360podcast.sv, que es el primer hub de podcast salvadoreños, y ahí está Diana Verónica y Tony, la entrevista. En Instagram y en Facebook, @360podcastsv, en Twitter, @360podcast_sv. Muy bien, es 360podcast.sv en Instagram y Facebook. Sí. Sí. Okay. Bueno, compañero. Ya está aquí con nosotros Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, ¿verdad? Es la Defensoría del Consumidor no gubernamental. Exacto, privada, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, Danilo, bienvenido. Quisimos con Tony invitarte y abordar este tema porque en los últimos días, ¿verdad?, de escuchas de toda la gente, todo ha subido de precio. Y me refiero tanto en el mercado como en los supermercados. En el supermercado más todavía. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Un gusto poder estar acá con Tony, con usted, Diana, y por supuesto con las amigas y los amigos que nos están sintonizando a través de este importante medio de comunicación. A ver, ¿cuál es el motivo? ¿Es el tema de la cadena de suministros? ¿El incremento de los combustibles? ¿Los precios del petróleo? ¿O es una tormenta perfecta? Yo creo que hay dos razones. La primera es de los factores exógenos, fundamentalmente precios de petróleo, cadena de suministro, pero también el precio de los commodities. Me refiero a la harina, al aceite, los insumos que permiten que el procesamiento, por ejemplo la soya, para la elaboración de aceite. Esos son los factores externos. Y los factores internos creo que tiene que ver con nuestra matriz productiva de carácter nacional. Nuestra matriz productiva de carácter nacional es deficiente. Entonces, es una matriz productiva agropecuaria que importa muchísimos alimentos. Tiene que ver mucho con el pasado, de que no se dieron los recursos necesarios, pero aún todavía el día de hoy, para que nuestros productores y productoras estén produciendo las frutas, las verduras, los vegetales, y eso es lo que está impactando fuertemente. Sí, cuando hablamos de matriz productiva local deficiente, nos referimos a que algunos nos han dicho aquí que el 90% de la fruta y verdura, Danilo, es importada. Es importada. O sea, no la producimos. 92% es importación, 60 y pico por ciento somos soberanos en algunos de los cereales, sí, soberanos en maíz, algo en frijol, pero no por ejemplo en el tema del sorgo o el arroz, y de ahí empieza a ser menos la importación en el tema de los lácteos, en el tema de las carnes inclusive, pero hasta cierto punto, pero verduras, frutas, hortalizas es pura importación. Ahora, yo ese tema de los lácteos, Tony, no lo entiendo, Danilo, porque los productores de leche en el país se quejan de que su producción no es consumida localmente, claro, por la competencia, mucha competencia, incluso desleal. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay una producción local, o sea, hay suficiente producto, ¿por qué sube de precio, por ejemplo, los lácteos? Bueno, yo creo que esta es una muestra que en el ámbito nacional el problema es que la cadena de suministro nacional no está a disposición del consumidor final, ni de los productores ni de las productoras, pero ni de los consumidores finales. Ese ejemplo es muy bueno porque el procesamiento de leche de los pequeños productores no se está consumiendo, se está perdiendo. Uh-huh. Entonces se importa leche procesada, aparte del comercio ilegal,
leche procesada procedente de Costa Rica, no voy a decir las marcas, pero de ahí se extrae bastante tipos de productos internacional o centroamericano, y eso genera no una sana competencia ni apoyo a nuestros productores locales. Pero ¿por qué es? Es decir, ¿es porque no tienen acceso a los puntos de venta, al distribuidor, o es un tema de calidad? No, yo creo, no es un tema de calidad. Yo lo que creo es que es un tema de políticas públicas. No se está priorizando pues, en una política pública de que ese tipo de producción llegue a nuestros consumidores finales. Entonces, todo tiene un procesamiento artesanal. La poca fruta que se produce en este país, inclusive se pierde. Hay pérdida, hay desperdicio. La FAO ha alertado sobre la pérdida de frutas, de vegetales de este país, precisamente porque la cadena de suministro en el ámbito del transporte hace que no llegue al consumidor final, por ejemplo, de las grandes zonas urbanas como San Salvador o determinadas cabeceras departamentales. Sí, porque vaya, se me ocurre la piña, Santa María Ostuma, ¿verdad? Sí. Que la iglesia tiene una piña. O sea, así es de representativa. Sí. Entonces, pero uno va y la piña que encuentra es de Costa Rica. E incluso en las ventas en la calle tienen ahí la viñetita de Costa Rica. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces? Sí, yo nunca he entendido realmente, y es parte de lo que queremos entender, platicar. Exacto. Porque, vaya, para la pandemia, para los paquetes que se anduvieron repartiendo, tenemos ahí agricultores nacionales que dicen que no los tomaron en cuenta para comprarles a ellos los productos nacionales. El frijol, el arroz. Y todos se lo terminaron comprando, creo yo, en Sinaloa. Ajá, o los de tilapia, Tony. Por ejemplo, los de tilapia en pandemia pusieron el grito en el cielo porque dijeron, miren, la producción de tilapia no se detiene, se nos están muriendo y están trayendo tilapia de Guatemala. Entonces, son las cosas que uno no entiende, Danilo. Sí, no, eso creo que fue incorrecta la medida de que en el marco del confinamiento se importaran alimentos de Sinaloa. Eso ha provocado que nuestros pequeños productores, los coyotes, les compraran a precios bajísimos. Pero eso ha sido siempre, Danilo. Sí, pero eso fue peor. Se intensificó. Fue peor porque yo me he reunido con las cooperativas. Yo lo que creo es que, bueno, el precio que ustedes están viendo del frijol, del maíz, está bastante estable. Pero claro, quienes han sido más afectados por esa estabilidad de precios son los pequeños productores, porque perdieron el año pasado las compras, los coyotes se las prácticamente regalado era el precio. Ni tan siquiera alcanzaba para cubrir los costos de producción. Entonces, este año yo diría que va a haber una buena producción, ojalá que no se siga importando ni maíz ni frijol, que se le compren directamente a los pequeños productores. Y en el caso de las verduras, ahí sí estamos bastante fregados. Mal. Sí. A ver, y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo que se produce no llega a la venta en el tiempo correcto para que en realidad sea vendido, valga la redundancia? Porque dice usted que se pierde, se pudre la fruta. No existen las herramientas, los mecanismos, las disposiciones adecuadas. Voy a poner ejemplo. El crédito nacional de producción de este país para la producción agropecuaria se destina a la caña de azúcar y al café. Son los dos grandes rubros que se da, pero no se destina para los pequeños productores como frutas, vegetales, hortalizas. Primer error. Segundo error o problema, el tema de los insumos agrícolas. Los insumos agrícolas nacionales están 35% más altos que lo que está vendiendo Honduras, que lo tenemos al lado. Cuando hablamos de insumos nos referimos a la fórmula, fertilizantes, a eso nos referimos. Entonces está 35% en promedio, muchísimo más alto que lo tiene Honduras. Alguien está haciendo negocio con ellos. Alguien está haciendo negocio con ellos. Tercer aspecto, la cadena de suministro, la comercialización, el transporte. Yo hasta el día de hoy
no conozco ninguna política que esté encaminada a que se le brinde transporte a los productores nacionales. Y hay experiencias en otros países que sí pudiera facilitar ese tipo de proceso. Hay iniciativas como la que estamos viendo al día de hoy, con respecto a que hay productores que llegan a las instituciones de gobierno a vender sus productos. Pero esos son casos muy aislados, son muy pequeños. Bien, Tony, son mercaditos. Y la idea es que se pudiera ampliar el tema de la comercialización a mercado mucho más amplio. Eso sería ideal para poder contribuirle al productor. Y lo cuarto que yo diría en materia interna es fundamentalmente lo que tiene que ver con expandir las zonas de producción. Aquí hay más propiedades que están destinadas al café, al azúcar, y el azúcar cada vez está más avanzando, pero no se están generando los recursos para producir más fruta, más vegetales, más hortalizas, y de ahí la importación. Entonces, ¿qué pasa? Los productores del interior del país no logran transportar sus cosechas hacia los puntos de venta. Sí, claro, esa es una. Y entonces, pero eso no es que no es que se pierda, lo terminan vendiendo en la economía local, que se llama, en la economía local. Hay una dinamización de la economía local, pero sí se pierde. Sí hay un porcentaje importante que se pierde. Pero yo creo, como digo, lo importante sería ampliar la producción, y eso es lo que no está en este país en este momento la distribución. Como Diana lo mencionaba, 90 y pico por ciento, 92% es importación, y solo un pedacito es lo que tiene que ver con el tema de producción. De producción. O sea, solo el 8% de la fruta y verdura que consumimos la producimos nosotros. Sí. Y aún así, dices tú, como la cadena de suministro no funciona bien, se pierde parte de ese 8%. Todavía también se pierde parte de ese 8%. Se logra consumir en las zonas de occidente, donde se siembra, pero simplemente más para consumo local, diría yo. Entonces, los pequeños productores, y aquí está lo más delicado de todo esto, los pequeños productores se ven obligados a migrar con costos altos de producción, sin incentivo de carácter económico para producir. Entonces la decisión que toman es irse del país, y además está envejeciendo la población productora, que es otra realidad que tenemos a nivel nacional. O sea, los jóvenes no están interesados en cultivar la tierra. No, y está difícil porque con un salario mínimo, con los ingresos, nadie se anima, nadie no se está incentivando. Entonces ahí hay que hacer un viraje en lo que se llama la matriz productiva de carácter agropecuario. Ok, dices que se le da apoyo a la producción de caña de azúcar, económicamente hablando, ¿verdad? Sí. Préstamos. Se le da apoyo a la caña de azúcar y al café. Sin embargo, el café también, su producción ha bajado considerablemente, Danilo. O sea, a pesar del apoyo que tiene, entonces. Sí, ¿O es que no está bien direccionado? No, solo quiero aclarar de que el café es importante también. El café, porque alrededor del café hay mucha mano de obra local, de gente muy pobre. Entonces sí, el café es importante. Yo en realidad donde tengo mis reservas es con el azúcar, con el tema del azúcar. Ahí creo que es un daño al medio ambiente y no es tan beneficioso para los trabajadores y trabajadoras agrícolas. En cambio, el café todavía tiene una importancia sustancial en materia de generación de empleo agrícola. Pero la y en el tema medioambiental también. Sí, en el tema medioambiental, pero en el caso de la caña de azúcar no es así. ¿Por qué? Por el tema de que normalmente utilizan el agua con un sistema de riego de inundación, no por goteos, el agua se desperdicia. Segundo, el tipo de agroquímico que utilizan, que contamina la tierra, mata. Tendrían que pasar no sé cuántos años para que esa tierra donde se sembró azúcar pueda sembrarse granos básicos, frutas, hortalizas, etcétera. O sea, se deteriora la tierra. Pero yo lo que he escuchado, Danilo, es que muchas empresas que se dedican al cultivo de la caña de azúcar han cambiado ya sus procesos.
En términos generales... O tal vez es muy mínimo es el muy porcentaje mínimo. de empresas que ya lo hacen. No, es muy mínimo. Yo creo que tenemos un proceso de producción bastante contaminante, bastante hace daño al medio ambiente. Ok, hablamos de caña de azúcar y de café, o sea, no es que no se les siga dando apoyo, lo que pasa es que hay que ampliar entonces el apoyo hacia frutas y hortalizas. ¿Por qué es la mayoría de estos créditos? Porque también los bancos hacen sus análisis. Y entonces, bueno, dices tú que no están destinando financiamiento para frutas y verduras. Yo creo que aquí para el cultivo. Creo que aquí tendría que intervenir más la idea de la banca nacional. Banco de Fomento y Banco Hipotecario. Es correcto. Tendría que y Bandesal. Correcto. Más ese tipo de enfoque. ¿Por qué razón? Porque a medida que estamos viendo cómo se va deteriorando la producción agropecuaria nacional, además estamos viendo cómo está migrando la gente productora de este país. Se están yendo. Y como digo, también se está envejeciendo la mano de obra productora nacional. Entonces, si queremos incentivar a nuestros jóvenes, tenemos que cambiar la lógica de cómo tradicionalmente se le ha dado el apoyo al sector agropecuario. Y ahí tiene, como digo, que ver con el crédito. Pero además, creo yo que el tema de la producción tendría que entrar con el tema de agregados de valor para entusiasmar a los jóvenes. Procesos de hidratación de alguna fruta, algunos vegetales, el tema de las jaleas, etcétera, etcétera. La diversificación. Diversificar el valor agregado. Habría que empujarlo de esa manera para poder incentivar a nuestros jóvenes a que no piensen que la agricultura es mala. Y claro, lo que pasa es que, como digo, los ingresos económicos pues no animan, no entusiasman a estos jóvenes para poder seguir trabajando ahí. Yo entiendo que para eso se creó la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, ¿verdad? Para profesionalizar al agricultor. Sí, pero todavía no ha tenido el impacto ni en años anteriores ni en el actual. ¿Cuántos años tiene la ENA? Sí, no ha tenido el impacto. Si no, ya estaríamos teniendo una buena producción, pues, y compromiso de nuestros jóvenes y todo eso, pero no lo tenemos. En cuanto a la cadena logística, ¿de quién depende? Porque ese 8% que sí está produciendo, ¿verdad?, fruta y verdura, ¿de qué depende que esa cadena llegue al consumidor de manera eficiente? De las facilidades que se les dé por parte de las instituciones de Estado. Porque se ha demostrado por años de que ellos solos no pueden. Y no pueden porque apenas logran a cubrir, en algunos casos, los costos de producción, pese a que son rentables los productos, porque es más rentable el tomate, el repollo, sembrar determinadas hortalizas, que hasta la misma caña de azúcar, por poner un ejemplo. Es muchísimo más rentable. Pero no se está destinando precisamente ese tipo de apoyo de carácter de políticas públicas por parte de los gobiernos para poder fortalecer estos procesos. Dice aquí el número de terminación 8799. Es muy cierto lo que está diciendo su invitado. Conozco un par de casos que, aún siendo adultos de más de 40 años, han preferido migrar que seguir cultivando. Ya no se diga a las personas jóvenes. Pero es que, pues sí, si no es rentable, nadie le va a entrar. Pues. Nadie le va a entrar. Yo, Danilo, hace 20 y pico de años, me acuerdo que estuve en unas mesas de trabajo con agricultores del área rural, y lo que todos pedían era ese apoyo para sacar su cultivo, porque tú ya lo mencionabas, ellos sacan los costos de la producción, pero ya el tema de trasladar lo cultivado hacia el mercado ya no lo pueden hacer. Lo terminan vendiendo al no sé cómo le llaman, el intermediario mal llamado coyote,
que se los compra a un precio bajo, pero que él, ya puesto allá en el mercado, le saca la ganancia. El toponero que le llaman. El toponero, exacto. toponero. Entonces los agricultores siempre se han quejado de necesitamos que nos apoyen en ese sentido porque es rentable, pero es rentable para el toponero. Así es. Que lo único que hace es trasladar la mercadería del punto A al punto B, pero es el que tiene el pick-up, es el que tiene el camión. Es correcto. Ajá, y ellos no. Es el que tiene, en el caso local, el que tiene el camión es el que controla. Es el que compra y es el que llega a vender al mercado. ¿Y cómo se le va a arruinar? Y las cooperativas, pues. Las cooperativas tienen la ventaja de negociar las compras públicas, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y creo yo que en la nueva gestión de gobierno, que las compras públicas han caído y se ha estado sustituyendo por el tema de importación. Entonces, ese es un golpe, en ese caso particular, a los productores locales. Yo que me he estado reuniendo con varias cooperativas, los cooperativistas me mencionan, me dicen que se les ha puesto muchísimas exigencias para el tema de las compras de las cooperativas. Entonces, aquí hay que cambiar la mirada. ¿Qué tipo de exigencias? Tiene que ver con el tipo de semilla, una mayor tecnificación. Entonces todo eso les ha complicado sus procesos de venta. Entonces yo creo que ahí hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Agricultura para que logren facilitar más el tema de las compras públicas. Por ejemplo, los programas que se hacen de la alimentación escolar, eso es bueno. A quien se le compra es a los productores locales. Eso le iba a preguntar, Danilo, por el tema del vaso de leche. Y como el año pasado este año y el año pasado no hubo año escolar. El vaso de leche, de hecho, había decaído por el tema de la pandemia. Creo que hasta ahora se están volviendo a retomar las compras para los estudiantes, pero han sido también afectados los productores. Por eso yo me reuní con las productoras de Aguachapán y ellas me mencionaban que ya no vendían, que no les estaban comprando, pero claro, no habían estudiantes. Porque los niños no estaban yendo físicamente. Sí. Sin embargo, hay experiencias como el caso de Panamá, donde los programas escolares de alimentación escolar, sí, el gobierno estaba priorizando de que se les llevara la comida a las casas, que se les fuera a dejar. Claro, porque de por medio también está la situación económica de nuestra población. Entonces sí me parece buena medida que tomó el gobierno panameño en esa dirección. Hay un montón de comentarios. Dice, número de terminación 8069. Buen día a todos. A mí me contaron que los lácteos en su mayoría provienen de Honduras y Nicaragua. Sí. ¿Qué tan cierto es? Cierto, ciertísimo. Es el comercio ilegal. Bueno, lo que pasa es que hay un montón de salvadoreños y salvadoreñas que se han ido a Nicaragua, a Honduras, porque los costos son mucho más baratos, procesan allá y lo importan, lo traen para acá. Entonces, son negocios directamente de salvadoreños que están viviendo en esos países, de Chalatenango, por ejemplo, haciendo grandes negocios con el queso, el quesillo, etcétera. Pero como, y los importan y, bueno, ahí a cada rato salen decomisos de lácteos, ¿verdad? Sí. Que están siendo, ingresados de manera ilegal. Algunos entran de manera ilegal, bueno, en su mayoría, y otros entran ya con procesamientos de las medidas fitosanitarias, de inocuidad para el tratamiento de los alimentos. Entonces, el caso de las empresas nacionales, esa es la queja, ¿verdad? Que entonces dicen, bueno, nosotros estamos invirtiendo en los procesos de inocuidad de los alimentos pero sí nos está entrando queso chuco, queso contaminado, sí, etcétera. El queso artesanal que no cubre procesos. Es correcto, pero en esta situación económica que está viviendo la población salvadoreña, pues la gente se rebusca. Y yo creo que la gente
trata de comprar lo más barato que pueda, sabiendo el alto costo que tiene ahorita la canasta básica alimentaria. Aquí dice el número 1826. Otro de los problemas en la agricultura de nuestro país es la carencia de sistemas de riego. La mayoría de los agricultores todavía están en la época precolombina, dependiendo de las lluvias. Guatemala tiene la misma época de lluvias que nosotros, pero nos trae verduras todo el año. La diferencia es que tienen sistemas de riego. La diferencia, bueno, Guatemala tiene una población como de 17 millones de personas. Sin embargo, tiene la posibilidad de satisfacer un poco mejor su oferta alimentaria, y por eso es la que se viene para acá y nos importa. En cambio, cuando uno analiza en gráfica las ofertas alimentarias de producción de nuestros países, El Salvador se queda una cosa pequeñita en su oferta alimentaria, porque no le da la disponibilidad, por ejemplo, que puede tener Guatemala, o en el caso de Nicaragua, en algunos casos de Honduras, países con menos disponibilidad, El Salvador, Panamá, Belice inclusive, nada más que Belice tiene una población un poquito más pequeña, muy pequeña. Ok, esto es un tema entonces de políticas públicas. Aquí dice otro amigo también desde el extranjero: yo recuerdo que antes la caña de azúcar era, la caña era un poco más gruesa, ahora es bastante delgadita, porque yo iba a cortar y me costaba adelantar con una brazada. La brazada es el darle. El darle. Mire, y Diana sabe de eso. Sí. Y yo, mire, le hago la seña. La macheteada. Ya me está convenciendo, o sea que cortaba también. No. Dice, también me comentaban que no tenemos agua, caso contrario a Guatemala y Honduras. ¿Es cierto que la remesa mató la agricultura en nuestro país? Sí, en términos culturales ha influido el dinero fácil, por supuesto que ha contribuido. Pero entonces ya solo es agricultura de subsistencia. Pero ojo, la remesa, ¿de dónde proviene? Sobre todo de esta población de agricultores que se han ido y la mandan. Y en efecto, yo creo que nos estamos quedando con una agricultura de subsistencia. Sí. O sea, sembrar para mi consumo, el de la casa. Sí, y lo poco que me sobra lo vendo, pero no es un incentivo. No es un incentivo, ese es el problema. Porque me viene la remesa. Entonces, también. Si El Salvador no cambia la matriz productiva, vamos a seguir viendo la situación que vemos hoy con los altos precios. Aquí dice, perdón Danilo, antes de continuar, aquí dice Héctor Cárcamo, otro factor es la delincuencia. Hay muchas tierras que están abandonadas por miedo a las pandillas. ¿Sucede esto? Ese es un buen punto que él está tocando. Yo diría que en las zonas organizadas donde hay cooperativas hay bastante control de parte de los cooperativistas, etcétera. Pero él ha tocado un punto que a mí me parece que es importante, lo que se llama las tierras ociosas. Y ese tema creo que el gobierno debiera de destinar las tierras ociosas para producción y tener programas de producción agrícola. Entonces, hay mucho que se puede hacer en materia de la producción agropecuaria, pero no se está haciendo, no se está contribuyendo y nos está afectando. Entonces, en productos agrícolas porque el tema agrícola nos ha absorbido bastante, pero no solamente es los precios, ¿verdad?, de los productos agrícolas, pero ¿cuál es el que más ha tenido dramáticamente un incremento? Bueno, yo quiero recordarle a la población que la canasta básica alimentaria está compuesta por 22 alimentos. Es la canasta básica alimentaria más pobre de toda la región centroamericana. ¿Podríamos mencionar la canasta básica alimentaria, sí, cómo no, Danilo? Con mucho gusto. La canasta básica alimentaria está compuesta por el grupo de los lácteos, ahí está la leche fluida, el grupo de los aceites, que si no consume aceite, consume margarina y manteca vegetal, ojalá que no consuma manteca ni margarina,
cebolla, chile verde, tomate, whisky y repollo, papa, plátano, arroz, tortilla, frijoles, huevo, res, cerdo y aves, no hay pescado, naranja y guineo, azúcar, pan francés. 22 productos. ¿Por qué no hay pescado? Porque si lo incorporan, se incrementa el precio de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria sirve como un indicador para medir lo que se llama la línea de pobreza nacional. Entonces se compara el salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica alimentaria. Si una persona o una familia no logra cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, cae en lo que se llama pobreza extrema. Si no logra cubrir 2 canastas básicas alimentarias, cae en una situación de pobreza, ¿ya? Entonces, entre más incremente usted los productos en la canasta básica alimentaria, se incrementa el costo de esta y se aumenta la pobreza. Esta es una discusión que nosotros como CDC hemos tenido con varios gobiernos sobre este tema, porque se le niega el derecho humano a la alimentación adecuada a la población al no incluirse el pescado, por ejemplo, que es un alimento esencial. Creo yo que se debería de calcular la línea de pobreza de otra manera, aunque yo reconozco que es un cálculo que hace la CEPAL y que está estandarizado para toda América Latina y el Caribe, pero se lo he dicho yo a la gente de la CEPAL de que esto nos ha complicado un poco. Otro mito, no sé si es mito, porque te acabo de preguntar si la remesa mató a la agricultura y quisiera saber si es cierto que la gente deja de comprar comida por comprar saldo para el celular. No, miren, sí, no, ese es un mito. Ese es, me acuerdo la anterior presidenta de la Defensoría del Consumidor, cuando hacía este tipo de análisis, y yo lo que creo es que la tecnología se ha impuesto, como cuando apareció la computadora, que la gente decía, eso es un lujo. No, yo creo que hay determinados servicios que se van imponiendo y el tema de las telecomunicaciones y transmisión de datos se ha vuelto fundamental en el desarrollo. Aquí lo dice Germán Hernández, país. fíjate, precisamente, el Internet debería ser parte de la canasta básica por el tema del teletrabajo, si no, no trabajo. Es parte del costo de la vida que le llamamos nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor y tiene que ser incluido porque eso es parte del desarrollo económico de un país. La pregunta es pertinente tomando en cuenta que ahora si no estamos comunicados no funcionamos. Totalmente de acuerdo, pero como me lo estaba planteando Tony como mito, yo creo que es un mito, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo más bien? Yo lo que creo es que la gente se está alimentando mal por los salarios que tienen actualmente, que son deprimidos y deprimentes, frente al costo de vida que es de $706 según nuestros estudios. Entonces, y tenemos un salario mínimo. ¿El costo de la vida de cuánto? $706. Ese es el costo real. Ese es el costo real. Ajá. De cómo nosotros lo tenemos calculado. Y el salario mínimo es de $360. Pero ¿qué pasa? Cuando usted compara, ahí viene el caso, la línea de pobreza, $360, cuando compara el costo de la canasta básica urbana, me voy a ir al costo de la canasta básica urbana o rural, aquí lo tengo. En octubre, la canasta básica rural con los 22 alimentos terminó costando $153.55, ¿verdad? Ese es un valor mensual, ¿verdad? Ese es un valor mensual. Uh-huh. Y el salario agropecuario es de $243.47. Entonces, si usted compara los 243 contra los 153, usted dirá, me sobran como $90. No, si es que eso solo es alimentación. Es correcto, es correcto. ¿Y lo demás? Es solo alimentación. Uh-huh. Entonces ahí viene el costo de la vida. Ahí es donde el CDC habla de costo de vida. ¿Cuál es el costo de vida? Para que usted se gane ese salario, en el caso urbano, $360, usted tiene que pagar buses, el transporte. Usted tiene que pagar el tambo de gas para cocer los alimentos. Usted tiene que pagar el agua, la electricidad. El caso de la vivienda le vamos a llamar porque la mayoría de la población con ese tipo de salario no tiene vivienda.
alquilan, viven en mesones, viven en piezas, etcétera, etcétera. Todo eso nos viene sumando los $706 que estamos mencionando nosotros. Entonces el impacto es fuerte, es terrible. Y ahora si analizamos cómo se ha incrementado la canasta básica, hay que decir lo siguiente. La actual canasta básica alimentaria, de esos 22 productos, solo en el área urbana, en el 2021, se ha incrementado $13.31 y en el área rural se ha incrementado $11.87. Y si a eso le sumamos el incremento del gas, el incremento de la energía eléctrica, el impacto en los combustibles, etcétera, etcétera, entonces estamos en una situación social, económica bastante caótica. Como siempre. No, yo no diría que como siempre, porque sí. Antes de 2019, antes de COVID, habían 2.2 millones de personas pobres, pero después de COVID hay casi 2.7 millones de personas, casi 500,000 nuevas personas pobres se incrementaron en este país en las condiciones actuales que tenemos. Y aquí sí hay que ponerle muchísima atención a este tema porque la pobreza se incrementó. La clase media vulnerable cayó a pobreza. Se perdieron muchos trabajos en la pandemia. Y los que estaban en pobreza pasaron a pobreza extrema. La FAO está alertando, diciendo que el próximo año 900,000 personas más o menos estarían en una situación de inseguridad alimentaria nutricional. ¿En qué área? Centroamérica, solo en El Salvador. Solo en El Salvador. Porque ahorita hablamos de 500,000, el último conteo. 500,000 de personas aumentaron en pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente en esta situación, la población en esta situación está priorizando qué come. El pollo se ha incrementado, todo se ha incrementado. Entonces, ¿qué termina comiendo la población? Macarrones o pasta. Pero es que esa venía en el paquete. Entonces, ¿qué sucede? Que comer este tipo de productos afecta la calidad nutricional de la población, es glucosa, es azúcar, enfermedades no transmisibles, hipertensión, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. O sea, no es que sea malo, pero... Pero todos los días pues sí, no hay balance. Todos los días estar comiendo esto porque hasta el huevo se ha vuelto caro. Dice Germán Hernández, pregunta, ¿son $706 por persona o por familia? Este es un cálculo que lo tenemos en razón de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, 3.78 personas. Entonces estaríamos hablando de familia. Dice Rubén Figueroa, buenos días, ¿cuál es la base para decir que es un mito que la gente prefiere comprar saldo para teléfono antes que comida? Hace años participé en una investigación sobre este tema en Occidente, en Ahuachapán, que afirma que así es, dice Rubén Figueroa. Bueno, yo estoy hablando de datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. La encuesta de hogares y propósitos múltiples no muestra las estadísticas del consumo nacional. Entonces es parte del consumo que se ha presentado en años anteriores. Nada más que en años anteriores hablábamos del teléfono fijo. Ahora las estadísticas de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones nos muestra que el teléfono fijo ha ido a la baja y ha subido el celular. Y el internet. Sí, claro. Internet. Y el internet, porque las formas de vida han cambiado. Ok, nos quedan 5 minutos, Danilo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Miren, yo sobre este tema, para el consumidor final, yo sugiero, hay que darle poder adquisitivo a la población, a la clase media vulnerable. Y para mí la clase media vulnerable empezaría desde los $1,000 para abajo, sabiendo que el costo de vida que hemos calculado es de $706, porque todavía con ese cálculo que nosotros estamos haciendo nos estamos refiriendo a las condiciones mínimas para que la gente... Ahí no estamos metiendo gastos de recreación, por poner un ejemplo. Ni médicos, ¿verdad? No, médicos. Ni médicos. Sino que vas al sistema público. Es correcto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros proponemos que el Ejecutivo al menos quite la renta de manera temporal a los trabajadores y trabajadoras que ganan de $1,000 para abajo, así como hicieron con el aguinaldo, pero que lo sostengan ahorita con el dinero. Estamos hablando del impuesto sobre la renta. Estamos hablando sobre el impuesto sobre la renta, estaríamos hablando de $100. De $100 que para no cada estarían familia. Para cada familia, que no se le estaría descontando, porque en la familia tampoco es que todos y todas trabajan, esa es la realidad, ¿va? Entonces, esa es una situación. La otra situación que nos parece importante es que se ponga atención al tema de los impuestos municipales. Ya estamos escuchando y lo vamos a investigar, pero estamos escuchando de posibles incrementos de tasas municipales en algunos municipios. Entonces ahí podrían decirle a algunos alcaldes, mire, pues que nos quitaron el FODES. Entonces el gobierno tendrá que tomar sus medidas de carácter de políticas públicas para no generar afectación a la población con esta situación de pobreza que tenemos. Y la situación, aparte de pobreza, de seguridad alimentaria que se está presentando. Esa medida me parece que hay que poner atención. Creo que las universidades y el Ministerio de Educación tiene que prestar atención también con el desarrollo educacional de nuestros jóvenes. ¿En qué sentido? En que yo sí creo que todavía están habiendo atropellos y aprovechamiento de parte de las universidades con estudiantes. Yo he recibido varias llamadas, como CDC, varias llamadas de jóvenes, hasta miedo tienen a veces de poner la denuncia por sus gastos de graduación o en los centros educativos privados, algunos cobros que se están realizando. Creo que aquí el Ministerio de Educación pudiera jugar un papel importantísimo. Habría que ampliar el subsidio a la energía eléctrica. Ese otro tema que es fundamental, porque en el último incremento en el pliego tarifario que se hizo trimestral, tenemos incremento de hasta 7, 10 y pico % en algunas empresas de energía eléctrica. Entonces, de lo que se trata es de pensar una estrategia de contener ante la inflación que tenemos, la escalada inflacionaria, de poderle dar poder adquisitivo a la población salvadoreña. Aquí el sistema público de salud no es digno de su presencia, Diana. No sé por qué dice esto Daniel. Sí, hago uso del sistema público de salud, Daniel. Yo voy al Seguro Social. De hecho, tengo consulta la próxima semana. Tenemos aquí, sí, pero... Sí. Pues sí. Es Daniel, ¿verdad? Daniel. Saludos, Daniel. Sí. No sé quién le ha hecho tanto daño, pero... Sí. Número de terminación 7052 dice lo siguiente. Muy buenos días, que tengan una bendecida semana. Y pues buenos días también para el invitado, ¿verdad? Mi humilde opinión, definitivamente el problema que se da con las personas cuando van a las farmacias, sobre todo, a comprar medicamentos, es prioridad para ellos primero el saldo del teléfono. Por eso considero que no es un mito, porque eso lo veo yo a diario por la índole de mi trabajo. Y definitivamente apoyo la propuesta del invitado al dispensar de renta, impuestos sobre la renta, a aquellos ingresos menores a $1,000, que sea permanente. Y por supuesto también una revisión a los impuestos para los que ganan arriba de $1,000, empleados, por supuesto, empleados, porque realmente los actuales porcentajes golpean fuertemente la economía familiar de los que trabajamos también. Ahí está alguien que dice que van a la farmacia a comprar saldo de medicina. Sí. No, yo conocí de verdad a alguien que tenía tienda y que la persona llegaba a poner $1 de saldo y a comprar 10 centavos de queso. De verdad, pero eso es verídico. A ver, mira, habría que ir a hacer una encuesta a las tiendas, ¿verdad? Y preguntar, en realidad. A ver, ¿De cuándo es el estudio de hogares y propósitos? La última encuesta. ¿Pero de qué año es? La del año pasado. Ah, ok. Del año pasado. Bueno, yo en el otro tema que a mí me parece fundamental de parte del Ejecutivo, es esos $1,000 de lo que yo estoy hablando, de la renta. Miren, que lo grave de los más ricos de este país. Antes de la pandemia habían 100 multimillonarios. Después de pandemia se incrementaron 10 más, 110 multimillonarios. Y solo crecieron 10, pero son multimillonarios. Pero aquí aumentamos 500,000 personas en pobreza.
Sí, hay una disparidad. O sea, que hay una concentración económica terrible. Por ejemplo, yo escucho que me parece bien y me alegra saber que el país está creciendo económicamente, que vamos inclusive a cifras del 10% del PIB, pero la pregunta es, bueno, ¿y ese crecimiento a quién beneficia? No es a esta cantidad de gente pobre. Entonces tenemos una economía muy desigual, muy inadecuada, muy injusta, y a mí me parece que ya no es hora de que se siga socializando la pobreza. Ya llevamos años en esta situación y lo que nos viene, porque quiero decirle a la población que la tasa de inflación del país es la más alta de toda Centroamérica. Y las proyecciones es que esta inflación va a subir, todavía va a seguir creciendo el próximo año, vamos a tener precios altos. Vamos a seguir creciendo, o sea, los precios van a seguir creciendo. Van a seguir incrementándose. O sea, es una combinación de factores internos y externos, claro, entonces, Danilo. Claro. Entonces, aquí lo que es importante son las medidas de políticas públicas socioeconómicas, si se quiere en realidad contribuir con la población de escasos recursos, incluyendo la clase media para abajo, la clase media vulnerable. Muy bien, nos quedamos aquí porque son las 9:01. Bueno, y faltó el tema de educación también, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya no mencionabas el tema de las universidades, pero colegios. En verdad, todo eso. O sea, todo eso no está en la canasta, por tomando en cuenta que asistís al sistema público de salud o al sistema público de educación, porque todo eso no está en la canasta y es parte también, y es indispensable. Sí, yo haría un llamado a la población. Europa, Estados Unidos está preocupada ahorita por la cadena de suministro, preocupada a ver qué tipo de celular le va a llegar en Navidad, o las computadoras, etcétera. Yo creo que aquí estamos más preocupados por la comida. Creo que el aguinaldo hay que cuidarlo. La prioridad tiene que ser la comida. Yo no sé si la población dimensiona cuando estoy señalando de que los precios se van a seguir incrementando el próximo año, pues esa es una realidad y es mundial. Entonces, creo que también el consumidor tiene que poner de su parte cuidando su dinerito. El caso del amigo que decía y estaba insistiendo de que la gente prioriza en el teléfono, pues que no priorice en el teléfono, que priorice en la alimentación. Creo que ese es el llamado fundamental también a la población consumidora, pero también al Ejecutivo a que tome medidas importantes. Muy bien. Danilo, ¿cómo encuentro toda esta información que tú nos has compartido ahora? Pues es parte de estudios, ¿no? ¿Hay algún sitio web donde la audiencia pueda tener más datos, corroborar datos, informarse? Sí, cómo no. Bueno, tenemos dos tipos tenemos estudios como el costo de la vida, el de las canastas básicas. Están colgados en nuestra página web cdc.org.sv, donde están las investigaciones, pero también está la información en comunicados de prensa, que ya son análisis más coyunturales y donde vamos armando los análisis. Gracias. Recuerden, pueden escuchar esta entrevista más adelante durante el día en 360podcast.sb. Diana Verónica de Tony, la entrevista. En efecto, también en las redes sociales, búsquelo en Instagram y en Facebook, @360podcast.sb, en Twitter, 360podcast_sb. La entrevista se sube todos los días en horas de la tarde y le invitamos a que le dé clic a la campanita para que una vez la entrevista esté subida, le caiga la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.